presencia en nosotros. Bendito seas, Jesús. Sé glorificado en esta hora, Cristo. Sé exaltado, Señor Jesús. Tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre, Señor. Llénanos con tu espíritu. Llénanos de ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Él me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Él me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Él me hace cantar. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, clamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 y yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 y yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor.
corazón. Y yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Amén. Cantamos de ti, Señor. Cantamos de tu gloria y de tu majestad. Bendito sea, Señor. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual.
nombre sin igual. Cristo, tu nombre sin igual. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, todo poderoso,
No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Nuestro Dios, grande en misericordia, poderoso para salvar, tardo para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Libertador, el que pelea nuestras batallas. Bendito sea, Señor. Es exaltado en esta hora, Señor. Espíritu Santo, danos a conocer más de este precioso hombre a quien amamos sin haber visto. Danos más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Señor, pedimos que hoy podamos recoger, Señor, de la vida que hay en ti, Señor, que podamos mirar el campo que siguen, Señor. Señor, aquellos que están cosechando, Señor, la cebada y el trigo para llenarnos más de tu vida, Señor. Y si tenemos sed, gracias porque tú has provisto personas que han obtenido el agua viva para que nosotros podamos ir y beber. Señor, hoy danos de este precioso alimento que es Cristo mismo. Rogamos que, Señor, pues tú nos hables a través de tu palabra, que podamos, Señor, pues hoy conocer más de lo que hay en tu corazón y que nos sea revelado, Señor. Quita pues toda distracción, quita todo, Señor, lo que quiera estorbar para escucharte a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pues bueno, vamos al capítulo 20 de Primera de Samuel. Vamos a comenzar con este capítulo 20, que es un capítulo pues interesante. Podemos ver ahí el título de este capítulo y se nos habla de la amistad de David con Jonatán. Y vamos a ver algunas cosas de este capítulo. Y bueno, déjenme comentarles rápidamente que bueno, vamos a ir viendo aquí algunas cosas. Vamos a leer del versículo 1 al 10, y vamos a comenzar. Entonces, pues ahí abran sus Biblias y vamos a comenzar aquí. Primera de Samuel 20, del 1 al 10, dice: después David huyó, dice, de Naiot en Rama, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti.
Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dice: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enoja, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? Y bueno, pues aquí en todo este capítulo es un diálogo pues muy amplio que tienen estos dos amigos, David y Jonatán, y pues aquí podemos ver una conversación muy grande de estos dos personajes, David y Jonatán. Y como todo en la vida, amados hermanos, todos enfrentamos tiempos de prueba, todos enfrentamos tiempos de dificultad, tiempos de angustia, y en nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida, somos probados constantemente por Dios. Entonces aquí lo que vamos a ver, una parte de esta amistad de David con Jonatán, es que su amistad también fue puesta a prueba. Así como hay tantas cosas en nuestra vida que son puestas a prueba, aquí también la amistad de David con Jonatán estaban puestos en prueba. Y por eso, si ustedes leen con mucho cuidado este capítulo 20, nos vamos a dar cuenta cómo David de pronto hace que Jonatán le declare si va a ser leal con él o no. Por eso leímos aquí en uno de los versículos, ¿no? O sea, ya no hay necesidad que me lleves delante de tu padre para que él me mate. O sea, si tú ves que yo he pecado en algo, pues ya mejor mátame tú, pero no me lleves delante de tu padre. Entonces, podemos darnos cuenta que esta relación profunda de amistad fue colocada en prueba. Insisto en esto, nuestras vidas en diferentes momentos son sometidas a pruebas, y aquí encontramos una prueba más, una prueba de amistad. Y bueno, ¿por qué digo esto, que era una prueba de amistad? Porque sin duda alguna David tenía presente que Jonatán era el hijo del rey, número uno, y que era su padre Saúl el que quería matar a David. Entonces ahí estaba siendo en prueba la amistad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el padre de mi amigo quiere matar a mi mejor amigo. Entonces ahí estaba como número uno puesto en prueba esta amistad. Número dos, pues David también quería saber si Jonatán seguiría siendo fiel a su amistad con David, si no estaría ya ahora de parte de su padre Saúl y realmente sí le estuviera dando la espalda a David y quisiera matarlo. Y como tercer punto, esta amistad fue puesta en prueba porque el sucesor al reino, ¿sí?, le pertenecía en este caso al hijo de Saúl, y esto recaía sobre Jonatán. Y Jonatán entendía con claridad que David entendía con claridad que esta era la situación de Jonatán, que él sería el siguiente rey después de que muriera su padre, ¿sí? Su padre Saúl. Pero también al mismo tiempo, Jonatán sabía las intenciones que Dios tenía y qué es lo que Dios iba a hacer con David, que sería el que sería colocado a final de cuenta en el trono en lugar de su padre. Y en todo este capítulo, solamente leímos 10 versículos, pero si leemos con mucho detalle todo este capítulo 20, nos vamos a dar cuenta de eso. Jonatán sabe que David será el que va a ocupar el trono en Israel. Y David en cierta medida está como midiendo a su amigo, como diciendo, a ver, o sea, ¿sigues leal conmigo o ya estás de parte ahora, ¿sí?,
ya estás de parte de tu padre, mejor mátame tú si encuentras algún pecado en mí, ¿de acuerdo? Entonces vemos esta situación. Entonces, sin duda alguna, pues David recordaba el apoyo que había recibido anteriormente de Jonatán, ¿no? Y vimos ya anteriormente cómo Jonatán habló con franqueza con David y le dijo, mi padre te quiere matar. También habló con franqueza con su padre y le dijo, si tú matas a David, vas a derramar sangre inocente y te será pecado. Pero David en este capítulo 20, como que en cierta medida está desafiando un poquito a su amigo Jonatán en este asunto. ¿Sigues de mi parte o ya no estás de parte mía? ¿Sí? Y número 2, tú eres el sucesor al reino cuando muera tu padre Saúl, aunque también sabes que Dios me ha elegido para que yo sea el ungido de Dios en esta nación. Entonces, la amistad estaba en juego, la amistad estaba en prueba. Y en este capítulo 20 nos damos cuenta de esta situación. Así que arranquemos poco a poco y veamos algunos aspectos de la prueba de esta amistad. Bueno, en el versículo 1, en la primer parte de este versículo 1, comenzamos a leer que David huyó, dice la escritura, de Naiot en Ramá, o sea, salió huyendo de ese lugar, también nos dice este versículo 1. Bueno, aquí hay algo importante que tenemos que decir. Fíjense bien, el Espíritu de Dios, Dios mismo, ya hablamos como Ramá, había un lugar llamado Naiot y también había un lugar llamado Secú. Entonces Dios estaba atalayando, estaba vigilando, estaba observando el bien de David. Y Dios protegió a David en ese lugar llamado Naiot, y ya hablamos de esto, ¿de acuerdo? Entonces David fue protegido, experimentó la protección de Dios en ese lugar. Acuérdense que Saúl mandó, ¿sí?, a tres grupos de personas, de mensajeros, para que fueran delante de David y lo trajeran a Saúl. Pero cada vez que llegaba un grupo de estos personajes, eran llenos del Espíritu de Dios y comenzaban a profetizar. Entonces ahí en Naiot en Ramá, Dios vigiló por David y lo protegió de una manera muy poderosa, podemos darnos cuenta de eso. Entonces David simplemente pudo haber esperado en ese lugar hasta que Saúl muriera o hasta que Saúl ya dejara de perseguirlo. Entonces, como que David pudo haberse quedado allí estacionado en ese lugar y permanecer el tiempo necesario hasta que muriera Saúl, por ejemplo. Pero vemos en este versículo 1 que David no hizo eso. David pudo haberse quedado allí porque allí pudo experimentar de una manera muy clara cómo Dios lo protegió. Sin embargo, David no se fue porque no quisiera estar en ese lugar protegido por Dios, sino se fue por otra razón. Él quería darse cuenta si el corazón de Saúl había realmente cambiado, porque recuerden que a final de cuentas llegó Saúl y él también fue lleno del Espíritu de Dios y profetizó. Entonces, al darse cuenta de esto, David dijo, bueno, ahora voy a darme cuenta si esto ha sido real en la vida de Saúl o no, si va a seguir empeñado en perseguirme para quitarme la vida. Así que salió de ese lugar y fue al encuentro de su amigo Jonatán. Esto nos narra el versículo 1. Entonces nos damos cuenta que David tenía la intención de poder reconciliarse con Saúl y por eso fue su encuentro con Jonatán, fue al encuentro con Jonatán. La segunda parte de este versículo 1, leemos que David fue al encuentro de su amigo Jonatán y cuando se vieron, lo primero que le preguntó David a su amigo Jonatán fue lo siguiente: ¿qué he hecho yo? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Como que David llegó pues rápidamente, ¿no?, al punto por el cual buscaba a su amigo. Le dijo, o sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿por qué tu padre busca mi vida? Yo ¿de qué manera he pecado en contra de él? ¿Qué maldad he tenido en contra de su vida o en contra de su reino? Y aquí podemos comenzar a ver cómo David, pues no sabemos si realmente primero llegó y le dio un abrazo, se saludó, pero inmediatamente que David vio a Jonatán, lo primero que hizo es preguntarle esto, o sea, ¿qué he hecho yo? ¿Qué hice contra tu padre? O sea,
¿cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre? Dice ahí el versículo 1. Porque él busca mi vida para matarme, es decir, él está decidido a matarme. Y esto que le está diciendo David a Jonatán es muy interesante, amados hermanos, porque ya estudiamos el Salmo 59 en referencia a esta persecución de Saúl contra David. Y ahí vimos pues todo el capítulo 59. Pero es interesante que esto que le está diciendo David a Jonatán en el versículo 1, ¿cuál es mi pecado contra tu padre? Es algo que Dios ya lo había dicho primero a Dios en el Salmo 59. Es decir que antes de llegar de esta manera y decirle a su amigo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi maldad? ¿Sí? Esto ya se lo había referido David a Dios en su oración en el Salmo 59. Vamos a leer el versículo 3 y 4 para darnos cuenta de esto. Dice aquí el Salmo 59, versículos 3 y 4. Porque he aquí, dice, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. Y sabemos que esta palabra poderosos no solamente se estaba haciendo referencia al rey Saúl, sino a gente injusta, a gente impía, a gente que era malvada, que era gente perversa, gente mala, gente violenta, gente asesinos eran ellos. Y dice, no por falta mía ni pecado mío, ¿de acuerdo? O sea, me están acechando mi vida como perros, eso lo dijo David en el Salmo 59, ¿sí? No por falta mía, no por un pecado mío. Y esto es lo que le dijo David a Jonatán. ¿Qué he pecado yo en contra de tu padre? ¿Qué pecado he hecho en contra de tu padre, Jonatán? ¿Qué he hecho contra Saúl, tu padre? Entonces me persiguen poderosos, no por falta mía ni pecado mío. Oh Jehová, le dijo David a Jonatán. Versículo 4. Sin delito mío corren y se aperciben. Están todos preparados, están todos listos para atraparme. Despierta para venir a mi encuentro y mira, ¿no? Y está aquí orando David a Dios. Pero nos damos cuenta que cuando David le pregunta esto a Jonatán, ¿cuál es mi pecado contra tu padre? ¿Cuál ha sido mi maldad en contra de tu padre? Son palabras que David en oración la refirió a Dios primero que a nadie. Entonces, esto es interesante porque primero se lo dijo a Dios y después a su amigo. Después llegó y se lo dijo claramente a su amigo. Entonces, David estaba en este momento, si podemos ver este diálogo de David con Jonatán, nos damos cuenta que David estaba cargado de un peso terrible de muerte. Es decir, él estaba perseguido por personas que querían matarlo. Entonces, realmente había un peso muy fuerte sobre la vida de David y él le dijo a su amigo, ahí en el versículo 2, dice, en ninguna manera, o sea, más bien Jonatán le dijo eso, en ninguna manera no morirás. Entonces, estas fueron muy buenas palabras de Jonatán a David, porque fueron como un consuelo y ante este peso tan terrible que David estaba cargando por la persecución de Saúl y porque quería matarlo sin duda alguna, bueno, Jonatán le dijo, en ninguna manera, no vas a morir. Y aquí podemos comenzar a ver cómo Jonatán seguía siendo leal con su amigo David. En el versículo 3 leemos algo interesante también. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, o sea, fíjense cómo sigue aquí David como indagando este asunto a su amigo. Tu padre sabe que he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Es decir, David le estaba diciendo a Jonatán, estoy muy cerca de la muerte, estoy a un paso de morir, porque tu padre ha estado cerca de matarme, ha intentado 3 veces con lanza, me ha perseguido para diferentes lugares. Vengo de Nayod en Ramá, no sé si sepas esto Jonatán, al parecer no lo sabes, pero tu padre me fue a buscar a ese lugar, mandó a 3 grupos para que me prendieran y me llevaran ante su presencia, y como estos hombres no pudieron, porque fueron llenos por Dios, él mismo fue en busca mía. ¿No lo sabes, amigo? ¿No lo sabes? Esto es lo que hizo tu padre.
Entonces, ¿cómo tú me dices esto? Que en ninguna manera voy a morir, porque tu padre sabe el afecto, el amor, la amistad que existe entre nosotros dos, y lo más seguro es que él va a ocultar sus verdaderas intenciones para conmigo. En algún momento te dijo de una manera clara que quería matarme, y gracias porque tú me lo dijiste, pero ha pasado el tiempo y ¿sigues de leal igual conmigo, amigo? ¿Sigues igual, leal? ¿Seguimos unidos en el alma? ¿Seguirás en el pacto que hicimos de amistad para toda la vida? ¿Seguirás conmigo o no? Entonces, veamos este asunto. No sé si lo perciben en cada pregunta que hace David y también la respuesta de Jonatán, como que estaba siendo sometida a prueba la amistad de estos dos jóvenes. Bueno, Jonatán también en cierta medida compartía este mismo peso de muerte que David estaba experimentando. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, o sea, él estaba como en medio, ¿no? O sea, por un lado estaba su padre y por otro lado estaba su amigo. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Pero también él pudo como experimentar lo mismo que estaba viviendo su amigo David, en este sentido de este peso de muerte. ¿Por qué razón? Porque en el mismo capítulo 20, a partir del versículo 13 al 15, en este diálogo que tienen estos dos amigos, fíjense lo que le dice Jonatán a David. Ahí vamos a leer rápido del 13 al 15, del mismo capítulo 20 de Primera de Samuel. Dice, pero si mi padre intenta hacerte mal, aquí está hablando, insisto en esto, Jonatán a David, si mi padre insiste a hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, que si no te lo hago saber, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Dice, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo vivo, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Es decir, que Jonatán también sabía que lo natural es que si David llegaba al trono, ¿sí?, pues seguramente la descendencia de Saúl tenía que desaparecer. Y entonces este Jonatán en cierta medida compartía también este peso que abrumaba a David. David por la persecución de su padre, pero Jonatán también porque sabía que David llegaría al reino. Y sabemos que este Jonatán sabía este asunto, que David a final de cuentas llegaría al reino. Y entonces le dijo aquí en el versículo 14, y si yo vivo, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Es decir, amigo, pues está padre, ¿no? O sea, yo sé que tú temes por tu vida, ¿sí? Mi padre te está persiguiendo, pero también yo, o sea, también yo corro peligro en un futuro. O sea, tú me pides que yo sea leal contigo y seguiré siendo leal contigo, pero ¿qué hay de ti? O sea, si mi padre muere, si yo sigo conservando la vida, ¿qué va a pasar con nosotros dos? O sea, ¿seguirás tú también harás misericordia de parte de Jehová para que no muera? Aquí le estaba diciendo Jonatán a David. Dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Dice, versículo 15 dice esto, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces podemos ver que también en cierta medida Jonatán estaba experimentando algo similar, y él estaba entre su padre y entre David, pero él siempre permaneció fiel y leal a su amigo David, ¿no? Y esto es interesante. O sea, sabemos que a final de cuentas sí fue, pero aquí estaban experimentando un tiempo de prueba estos dos amigos, ¿sí? Y podemos ver esto. Entonces, quiero leer estos mismos versículos, del 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, para que podamos verlo un poquito más claro. Dice aquí, del versículo 13 al 15, dice, pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate, si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva,
pero si muero, trata a mi familia con ese fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos los enemigos de la faz de la tierra. Entonces nos damos cuenta que Jonatán decía, pues yo también puedo morir en todo este asunto. Y bueno, entonces Jonatán le estaba diciendo esto a David: muestra, ¿sí?, el fiel amor del Señor conmigo mientras viva. Y cuando yo muera, le decía Jonatán a David, y cuando yo muera, no dejes de mostrar tu fiel amor para con mi familia. Bueno, en el versículo 3, ¿sí?, aquí, 1 Samuel 20, versículo 3, dice, hay una parte interesante, dice aquí, le dijo David a Jonatán, la última parte, dice: apenas hay un paso entre mí y la muerte. Esto es muy interesante, fíjense bien, es muy interesante porque esta frase del versículo 3 nos revela el desánimo en el que se encontraba David. Él sabía que Saúl estaba intentando de matarlo, y lo intentó muchas veces, y parecía que Saúl no iba a renunciar hasta que David estuviera muerto. Pero esta misma frase es una declaración muy interesante que hizo David. Dice: apenas hay un paso entre mí y la muerte, ¿sí? O sea, estoy muy cerca de morir, decía David, estoy cerca, muy cerca de morir. Y esta es una declaración muy interesante. No solo tenemos que ver esta frase, esta declaración, para el tiempo de David, porque también en la actualidad, amados hermanos, podemos nosotros pensar exactamente lo mismo. O sea, estamos a un paso de la muerte, en muchos sentidos. Siempre estamos muy cerca de la muerte. Solo Dios sabe el tiempo de nuestra partida, pero debemos de saber que nuestra vida, pues en cualquier momento, hoy estamos y mañana no sabemos. Han partido muchos hermanos en este tiempo, personas que ustedes no conocen, pero de la iglesia, ¿no?, en la Ciudad de México hay muchos hermanos que ya no están, que partieron con el Señor. Y entonces siempre estamos muy cerca de partir de esta vida, estamos muy cerca, no sabemos, hoy nos vemos y mañana quién sabe, ¿no? Y bueno, eso pasa, iba a decir algo, pero ya no. Por ejemplo, ya que deje de latir por un momento nuestro corazón y la muerte llegará a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ¿no?, de una persona que era deportista y de pronto se murió? ¿Cómo? Si era bien sana o bien sana esta persona, ¿no? Disciplinado en sus alimentos, en sus horas de sueño, no tenía ningún vicio, no bebía, no tomaba, y cómo de pronto iba en la bicicleta y se quedó ahí. No la atropellaron, o sea, simplemente algo le sucedió con su corazón y murió, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que mucha gente y aún nosotros no sabemos con exactitud el día de nuestra partida, ¿no? Hoy estamos y mañana no. Unos se salvaron por nada, ¿no? Por una exageración, ¿no? ¿Cuántas personas nos han podido contar de experiencias que tuvieron muy difíciles y le decimos: ¿cómo es posible que estés con vida ante la situación tan difícil que te aconteció? ¿Cómo es que todavía estás con vida? Bueno, la misericordia de Dios, pero sabemos que nuestra vida, amados hermanos, hoy estamos y mañana no sabemos. Esa es la verdad. Hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces, nuestra vida en esta tierra es muy breve, es como una neblina, es como la hierba que ahorita florece en la mañana y en la tarde se desvanece. O sea, nuestra vida es muy breve en esta tierra y no sabemos con certeza el día de nuestra partida, ¿de acuerdo? Aunque es muy interesante que como hijos de Dios podemos ver que muchos hombres recibieron el testimonio de su muerte, o sea, tiempo antes que iban a morir. Pablo, Pedro, ¿no? Sabían ellos que ya estaban cerca de ese momento de encontrarse con el Señor. Y yo no dudo que para muchos de nosotros pueda ser la misma experiencia, de que sepamos que el tiempo de nuestra partida está cerca
y que el Señor nos empiece a dar como ese sentir y nos dé ese entendimiento de que ya estamos prontos por partir, ¿de acuerdo? Entonces nos damos cuenta de esa situación, hermanos, ¿de acuerdo? Cómo estamos muy cerca y en cualquier momento podemos partir de esta vida. En cualquier momento llega el tiempo de nuestra muerte. Es por eso que nosotros debemos estar preparados para pasar una eternidad en la presencia del Señor. Muchas personas pues están preocupadas en arreglar muchos asuntos en esta vida, ¿no? Muchas personas se preocupan por arreglar muchos asuntos en esta vida, ¿no? Y yo no digo lo que voy a enlistar en este momento, no digo que sea malo, pero muchos se enfocan con toda su existencia en esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en ser una persona que tenga todos los títulos posibles para ser una mejor persona, ¿sí? Y para que me vaya bien en esta vida, ¿no? Entonces, mucha gente se preocupa en muchos asuntos de esta vida, ¿no? Quiero ser el más preparado, es más, que mis hijos sean los más preparados, los más capacitados, que tengan muchos títulos, que tengan una preparación de la mejor manera, la más excelente, ¿de acuerdo? Y entonces muchas personas se ocupan y se preocupan, ¿sí?, por arreglar muchos asuntos de esta vida. Muchos padres se preocupan por dejarles un testamento a sus hijos, ¿no?, para que estén bien, o una cuenta bancaria o lo que tú quieras, y yo no digo que eso esté mal, ¿no? Pero la experiencia nos deja ver que a veces este tipo de cosas son puros problemas, ¿no? O sea, dejas una herencia y de pronto son puros problemas. Entonces, pero la gente se preocupa por eso, y aunque el padre de familia exprese cuál es su voluntad, ¿no? Esto le dejo a mi hijo y esto le dejo a mi hija, cuando falta el que hizo el testamento, comienzan los problemas, aunque la voluntad de aquella persona fue muy clara, ¿no? Entonces, nos preocupamos por muchas cosas de la vida, y ahí estamos involucrados en muchas cosas de la vida. No digo que no tengamos que prepararnos, no digo que no tengamos que dejar un testamento, no digo que no aprendamos muchas cosas, pero nos ocupamos en muchas cosas para esta vida. Pero nunca, a veces, mucha gente no se prepara para lo que viene más adelante. O sea, como que nuestro enfoque está muy a una corta distancia. O sea, pensamos en los 70 u 80 años que podamos llegar a vivir en esta tierra, y pensamos que toda nuestra vida está enfocada en estos 80 años que vivamos sobre esta tierra. Por eso nos preocupamos por muchas cosas en esta tierra, para vivir mejor, para tener muchos bienes, para tener los recursos, para pasar para que nuestra estancia tan corta en esta vida sea buena, y nos preocupamos y nos enfocamos en los 80 años que vivimos en esta tierra, pero no nos enfocamos en lo porvenir, y ahí es donde tenemos que nosotros poner nuestra mirada, no en las cosas de esta tierra, sino en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, en lo que va a venir más adelante. Entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Tú eres una persona que con sinceridad has creído en el Señor Jesucristo y tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Si tu respuesta es sí, qué bueno. Porque podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿qué pasa entonces si mueres en estos días? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Tienes la seguridad de que irías a la presencia del Señor, o todavía tienes esa duda? Y te preguntas, híjole, no, pues si me muero, la verdad es que no sé para dónde voy. O sea, porque aún hay muchos cristianos que pueden todavía dudar si son cristianos o no, porque están como entregados, pero más o menos, y como que sí, como que no. Y como que me gustan algunas cosas, comparto con algunas cosas que se hablan en la iglesia, estoy de acuerdo, con otras no estoy tanto de acuerdo. Soy cristiano cuando me conviene, pero en otros momentos no soy cristiano, y ahí me la voy pasando, ¿no? Ahí me la voy pachangueando, ¿no? Por momentos soy cristiano y en otros momentos no lo soy. Pero ponte a pensar en esto, o sea, ¿tú has creído verdaderamente en Cristo y lo tienes como tu Señor y como tu Salvador? ¿O estás jugando a la cristiandad? ¿Estás jugando al cristiano? ¿Qué pasa si en poco tiempo mueres? Si sabes que ya tus días están contados en esta tierra
y que pronto morirás. ¿Tienes la certeza y la seguridad de dónde vas a ir? ¿Vas a ir a la presencia del Señor o no sabes a dónde vas a ir? ¿De acuerdo? ¿Y por qué pregunto esto, amados hermanos? Porque es importante. O sea, si nosotros tenemos la certeza de ser salvos y de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o no es así, porque muchas personas, aún cristianas, ¿sí? Pues no saben a dónde van a ir, porque están más enfocados en otras cosas que en Cristo. Pero bueno, esta declaración de David es interesante por esto, porque él decía, estoy a un paso de la muerte, estoy muy cerca de la muerte. Y esto es una realidad para todos nosotros. Todos estamos muy cerca de la muerte. En cualquier momento podemos hacer, sabemos, o sea, sé que Dios nos guarda, que Dios nos protege, pero el punto que quiero tocar en este sentido es el siguiente, o sea, no sabemos cuándo va a llegar el día de nuestra muerte. Y nos preocupamos más por cosas que tienen que ver con esta vida que con la venidera. Y ese es el asunto. Entonces, tenemos que prepararnos para lo que viene más adelante. Cada día vivir para lo que viene más adelante cuando Jesucristo regrese a esta tierra y sea el Señor, el Rey de toda la tierra. Y aún, ¿sí?, cuando venga a establecer su reino. Entonces, si mueres en este momento, ¿a dónde vas? ¿A dónde irías en este momento si murieras? ¿Sabes la respuesta? Bueno, eso es algo muy importante. Entonces, yo quiero dirigirme en este momento, por unos minutos, a las personas que tal vez no tienen esta certeza y no saben a dónde pasará su destino eterno, si separados del Señor o con el Señor. Y yo quiero que tomemos un breve momento ahorita para orar en este sentido. Y si tú eres una persona que dices, pues sí, como que soy simpatizante de los cristianos, pero no, yo los respeto mucho, sí creo en Diosito, sí creo que en Jesús, que lo que tú quieras, pero realmente no has hecho una decisión por Cristo como tu Señor y Salvador. Yo quiero que lo hagamos en este momento. Quiero que cierren sus ojos y que oremos brevemente en este sentido. Y que repitan conmigo también: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Señor, aquel que murió en la cruz por mis pecados y el que resucitó al tercer día para darme salvación y vida eterna, para limpiar mis pecados y pasar una eternidad al lado tuyo. Señor Jesucristo, creo en ti, creo en tu vida, en tu muerte, en tu resurrección, y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, porque mi eternidad es estar al lado tuyo, no separado de ti, sino junto contigo. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como cristianos tenemos la certeza de que cuando faltemos, cuando muramos, sabemos a dónde vamos a ir: a la presencia de Cristo, al cielo, ahí a donde están aquellos que mueren, van a la presencia de Cristo y están con Él, esperando ahora también la resurrección de entre los muertos. Pero bueno, entonces, pues no aplacemos el tiempo para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y bueno, aquellos que hayan hecho esto con sinceridad, pues tienen la vida eterna al lado de Cristo. Bueno, en el versículo 4, regresando aquí a 1 de Samuel, capítulo 20, en el versículo 4, leemos que Jonatán le dijo a David: lo que desee tu alma haré por ti. Jonatán, sin duda alguna, fue un verdadero amigo para David. Insisto en esto, había como un tiempo de prueba aquí en esta amistad. Y David hacía preguntas, Jonatán contestaba, Jonatán también decía algunas cosas a David,
su vida, su amistad estaba en prueba. Pero salieron aprobados los dos en este capítulo 20. Y es interesante que veamos esto. Entonces, Jonatán le estaba diciendo esto en el versículo 4 a David, sinceramente. Le estaba diciendo: lo que desees, haré por ti. Dime qué cosa quieres que haga por ti y te voy a demostrar que yo sigo siendo leal a ti como siempre, como hemos hecho un pacto. Entonces, nos damos cuenta que aquí Jonatán, pues fue lo que Dios proveyó para él. ¿Se acuerdan lo que significa Jonatán? ¿Se acuerdan? Porque yo no me acuerdo. Bueno, Dios ha dado, significa Dios ha dado o dado por Dios. Entonces, Jonatán, en el tiempo de la aflicción y de la persecución, de estas dificultades de David, Jonatán fue alguien dado por Dios para mostrarse como un amigo. Y en Proverbios 18:24 leemos eso: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse como amigo, y amigos hay más unidos que un hermano, dice aquí Proverbios 18:24. Entonces, un hermano, según podemos entender de este proverbio, un hermano desafortunadamente puede llegar a abandonarnos en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones los hermanos nos olvidan. Pero un verdadero amigo nunca te abandona. Por eso a veces las amistades son muy profundas, hermanos. O sea, a veces las amistades trascienden los lazos de sangre. Esa es la verdad. Porque, pues desafortunadamente es así. O sea, no digo que todos experimenten esto, pero en muchas ocasiones los hermanos de sangre nos abandonan. Pero un verdadero amigo jamás te abandona en los tiempos de crisis y en los tiempos de dificultad. O sea, y de hecho lo ideal es que entre hermanos de sangre, ¿sí?, pues no pase eso, ¿no? Que experimentes el que te abandone tu hermano de sangre. Yo puedo testificarles que, por ejemplo, con mi hermano Alejandro, ¿no?, llevo una relación muy padre. O sea, yo sé que él daría su vida por mí, lo puedo decir así con claridad, mi hermano Alejandro. Y yo también, o sea, es alguien que es mi hermano, somos hijos de los mismos padres, ¿sí? Pero hay un amor muy profundo y o sea, siempre que hablamos por teléfono o por un mensaje, siempre hay algo muy padre, ¿no? Y siempre me dice: te quiero, hermano. Y yo le digo: yo también te quiero, ¿no? Y parece ser raro, ¿no?, que dos hombres se digan esto: te quiero, pero es la verdad. O sea, y yo sé que cuento con mi hermano y él cuenta conmigo en muchas cosas. Pero desafortunadamente, en muchas ocasiones los hermanos te abandonan, se apartan de ti, ¿no? Pero un verdadero amigo nunca te abandona en un tiempo de crisis, nunca. Y nosotros como cristianos hay lazos espirituales que nos unen más profundamente que aún los lazos de sangre. Por eso entre cristianos tú vas a encontrar a tus mejores amigos. Esa es la verdad. Porque los lazos de amistad entre dos personas que tienen a Cristo en sus espíritus, en sus corazones, la amistad trasciende los lazos familiares. Y bueno, entonces aquí podemos ver que este Jonatán cumplía claramente con esto que dice Proverbios 18:24. Sé que hemos hablado ya de esto anteriormente, pero es necesario volver a citarlo aquí, porque estamos hablando de esta amistad que fue puesta en prueba, estaba siendo colocada en prueba. Entonces, en este Proverbio 18:24, se nos dice que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Una persona nos puede llegar a demostrar mejor su amistad cuando te encuentras en dificultades. Porque en los tiempos buenos, pues todos son tus amigos, ¿no? Por eso aún la Biblia en Proverbios dice que la gente que tiene, pues, bienes materiales, pues tiene muchos amigos, ¿no? Porque puede invitar, porque puede decir: pues vente, yo te invito, o porque lo que tú quieras, ¿no? Pero en un tiempo de dificultad, allí es donde se muestra la verdadera amistad. Ahí es donde se prueba las amistades que son genuinas, en los tiempos de dificultades, porque en los tiempos buenos, pues todos, qué buena onda, pero en los tiempos difíciles, ahí se muestra la verdadera amistad. Entonces, cuando David se encontró en esta situación,
Saúl lo quería matar, Jonatán mostró que era verdaderamente un amigo para David y que Jonatán estaba dispuesto a hacer cualquier cosa a favor de su amigo David. Eso lo podemos ver aquí en este versículo 4, ¿no? Jonatán le dijo: lo que desee tu alma haré por ti, y era sincero lo que estaba diciendo Jonatán a David. Bueno, del versículo 5 al 7 leemos la idea que David tuvo para probar a Saúl y saber si seguía con la intención de matarlo. Leamos rápidamente estos versículos. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que le dejase ir corriendo a Belén, a su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dice: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enoja, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Es decir, si se enoja Saúl cuando le digas que me dejaste ir a Belén, entonces esto indicará que tu padre está completamente decidido a matarme. Y bueno, ahí platicó David esto a Jonatán, y vemos el versículo 8, que es muy interesante. Dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Dice: y si hay maldad en mí, fíjense aquí, este versículo 8, ¿sí? Este versículo 8 y el 9 muestran así como el momento, digamos, como más tenso de la prueba de la amistad de estos dos. O sea, en esta plática, como que estos dos versículos, el 8 y el 9, fue como el momento más tenso de la conversación, el momento de mayor prueba en esta plática que estaban teniendo David con Jonatán. Fíjense el versículo 8. Dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. En la traducción viviente dice así: muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo. O sea, a ver, Jonatán, muéstrame tu lealtad en este momento. O sea, hemos jurado por Dios, y ese es el momento en el que tú me tienes que demostrar si vas a ser leal a ese juramento de amistad o no. Es lo que le está diciendo aquí Jonatán a David. Le está diciendo: muéstrame tu lealtad, amigo. Y una cachetada: muéstrame tu... No, no es cierto, no. Muéstrame tu lealtad, amigo. Muéstrame. Muéstrame la lealtad. Estoy en la traducción viviente. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo. Qué tremendo, qué tremendo. Muéstrame esa lealtad que juraste de ser mi amigo. Dice: porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. O sea, ya que no hagamos más drama de este asunto. Si soy culpable y tú lo sabes y estás de parte de él, quítame la vida en este momento. No hay necesidad de que me lleves delante de él para que él me mate y me escarnezca. Dice: pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. O sea, si eres leal y aún si hay una amistad entre nosotros, y si tú sabes que hay pecado de parte mía hacia tu padre, pues mejor mátame ya, ahora. Mátame en este momento, pero no me traiciones entregándome a tu padre. Entonces era el momento así como de mayor tensión, ¿no? Donde estaban hablando los dos ahí, pues aguzando sus rostros, ¿no? Hierro con hierro, ¿cómo dice ese proverbio? Se aguza, ¿no? Dice: así el hombre con el rostro, con el corazón de su amigo, ¿no? De otro hombre. ¿Alguien se acuerda de ese proverbio? Estaría muy bien leerlo. ¿Alguien se acuerda? Hierro con hierro. Bueno, era lo que estaba pasando en estos versículos, mientras alguien lo encuentra, y ahorita lo leemos, pero es lo que estaba pasando con estos dos hombres, con estos dos amigos. Aquí en estos versículos, el 8 y el 9, estaban ahí como en el asunto más tenso de esta conversación. Y pues David le dijo así con claridad a Jonatán: o sea, de verdad,
muéstrame que eres leal conmigo. Si ves que he pecado, entonces mátame ya ahora, pero no me traiciones llevándome delante de tu Padre. Hicimos un pacto de amistad. Si eres leal, cúmplelo ahora. Y bueno, en este versículo vemos esto que aquí David le está diciendo a Jonatán: si hay maldad en mí, ¿sí?, mátame tú. Entonces David le estaba preguntando a este Jonatán, ¿sí? Aquí está, bien. Proverbios 27:17, gracias, producción, gracias. Dice, hierro con hierro se aguza. Dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Qué tremendo. Ahí estaban estos dos hombres, ahí estaban como afilándose, ¿no? O sea, como puliéndose, y de aquí saldría una amistad todavía más profunda, y eso está padrísimo. Pero ahí está, ese es el versículo, Proverbios 27:17. A ver, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, a ver qué nos dice. Rápidamente, Proverbios 27. A mí me gusta mucho eso, leer varias versiones de un mismo párrafo. 27:17, vamos a ver aquí. A ver qué nos dice aquí, vamos a ver. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Ahí estaban de filosos, ¿no? Pero qué padre, o sea, fíjense, como un hierro se afila con otro hierro, o sea, qué tremendo versículo. Bueno, esto es lo que estaba experimentando estos dos hombres, David y Jonatán, Jonatán y David. Y ahí estaba, o sea, aún en las amistades hay crisis, hermanos, es la verdad. Pero esto es una experiencia de una amistad que ve para ir adelante juntos, como este pacto que habían hecho ellos de amistad, ¿no? Entonces, en toda amistad, sin duda alguna, siempre hay también algún motivo. A veces son tonterías, a veces no, pero siempre una amistad es probada también. Y aquí podemos ver que aquí estaban como limando estas asperezas. O sea, como que más de parte de David había este asunto de: ¿estás de parte mía o de tu padre? ¿Me vas a dar la espalda? ¿Me vas a traicionar? Mejor, si identificas pecado en mí, mejor mátame ya, hazlo ahora, pero no me traiciones. Te recuerdo, amigo, ¿sí?, que hicimos un pacto de amistad delante de Dios. Pero si ves en mi pecado, pues ya mátame, ya. No me lleves delante de tu Padre para que me avergüence y me mate. No me traiciones de esta manera. Entonces, si hay maldad en mí, regresando a 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 8, dijo: si hay maldad en mí, mátame tú, ¿sí? David le estaba preguntando aquí a este Jonatán, le estaba diciendo, o sea, ¿aún crees en mí? ¿Aún crees en mí? O sea, ¿tú ves que haya maldad en mí, amigo? ¿Hay maldad en mí? ¿Has notado algo que yo he hecho en contra de tu padre? Dímelo. ¿Has notado algo? ¿Crees? ¿Estoy mal yo? ¿Sí estoy en pecado? ¿Aún crees en mí? Prácticamente era lo que le estaba diciendo aquí David a Jonatán. ¿Aún crees en mí? ¿Aún tengo la lealtad de tu amistad? Bueno, básicamente David lo que estaba diciendo aquí era: si en realidad estás trabajando con tu padre y si crees que merezco morir, entonces mátame de una vez. O sea, si tú estás de parte de tu padre y merezco morir, pues ya mátame, ya. ¿Para qué seguimos con este drama? ¿Para qué seguimos con esta persecución? Ya cumple con tu labor y mátame. Es lo que le estaba diciendo David a Jonatán. Entonces, necesitamos ver esto, hermanos, este panorama de este capítulo en ese sentido, porque la perspectiva sin duda alguna de David para este momento, recordemos que estaba en una crisis difícil porque estaba siendo perseguido a muerte, pero necesitamos ver esta perspectiva que tenía David en todo este asunto y recordar esto, que David sabía que Jonatán, su amigo, estaba en un tiempo de mucha prueba. O sea, Jonatán estaba experimentando un desafío, llamémoslo de esta manera. Jonatán estaba como en un desafío por el hecho de que
su padre Saúl estaba en contra de David, quien era su amigo. Entonces Jonatán estaba ahí como estrechado en ese sentido, y esto era un desafío para él. Tenía que decidir, pues en este caso tenía que decidir si permanecería leal con su amigo David, o de plano lo iba a delatar y lo iba a entregar en manos de su padre, ¿de acuerdo? Recordemos que aún Saúl era un rey temible, ¿no? O sea, intentó matar a David, pero también a su propio hijo. Lo leímos, ¿no? En estos días, ¿se acuerdan? Ahí como hizo un juramento loco, ¿no? Y necio y tonto Saúl, ¿no? Que nadie coma hasta que tenga venganza de mis enemigos. Dios le había dado la victoria de una manera sorprendente, ¿no? Simplemente con un temblor, Dios, ¿no? Y con 20 hombres que Jonatán mató. Jonatán mató a 20 y Dios hizo temblar la tierra. Hubo tanta confusión entre los filisteos que entre ellos comenzaron a matarse, y fue una catástrofe terrible entre los filisteos. Pero encima de eso, la victoria ya la había dado Dios, y Saúl locamente hace un juramento: cualquiera que coma antes de que yo me vengue de mis enemigos, que sea maldito, dijo, que sea maldito, que caiga bajo maldición. Y el hombre que comió, ¿sí?, fue su hijo Jonatán. Probó la miel que había ahí en los panales, en ese lugar había panales en el piso, y él pudo probar, recibió más fuerzas y pudo seguir en esta batalla y pudo obtener una gran victoria, ¿no? Y cuando viene la suerte cae sobre él, que era culpable, porque para esto, pues, porque para esto, recordemos ahí algo muy curioso, ¿no? Saúl ora a Dios, consulta a Dios, le dice: Dios, ¿subiré contra los filisteos y pelearé contra ellos? Y dice la Biblia que Dios no le respondió a Saúl. Entonces Saúl dice: a ver, algo no está bien. Si Dios no me contesta es porque algo está mal. Pues sí, el que estaba mal era él. Pero él dijo: alguien ha de haber comido y violó mi mandato de que nadie comiera. ¿Quién fue? A final de cuentas sabemos, lo leímos hoy, de hecho, ¿no? Lo leímos hoy. Y de pronto la suerte cae sobre Jonatán. Tú eres, entonces te voy a matar, hijo mío, no importa que seas mi hijo, ¿de acuerdo? Y ahí el pueblo tuvo que intervenir. ¿Qué le daremos muerte a aquel por quien Dios dio una gran victoria? Y el pueblo defendió a Jonatán, pero este hombre, este rey, actuaba ya de una manera muy loca y muy tonta, ¿no? O sea, si Dios había dado una gran victoria, ¿por qué hace un juramento? Imagínense, en una guerra, ¿no? Pues es mucho esfuerzo físico. No es como ahorita, ¿no? Israel y Palestina, que es a través de proyectiles y este tipo de cosas, ¿no? Sino que ahí era pues cuerpo con cuerpo, y correr y esconderte, y mucho desgaste físico. Imagínense eso, si cuando por alguna razón no desayunas y le sumas que no has comido y tienes que, no sé, tienes que subir y te quedaste de ver con alguien allá arriba y subes esta avenida, no, ya llegas así como que, ay, ya por favor, un taco envenenado, ¿no? Pues imagínense todo un día peleando, ¿no? Peleando y sin comer. Y bueno, pues entonces ahí vemos que Saúl pues estaba ya haciendo juramentos rarísimos, ¿no? Maldito aquel que coma antes de que me vengue de mis enemigos, ¿no? Y bueno, su hijo fue el que probó de la miel, pero el pueblo lo defendió. Y así podemos ver que este hombre estaba decidido a matar a David. Pues si quería matar a su padre, pues ¿por qué no a David? Bueno, entonces, insisto en esto, el apoyo de Jonatán estaba en un desafío. ¿Por qué? Porque Jonatán podía decidir defender a su padre y estar en contra de David, pero también recordaba David el apoyo de Jonatán. También era un desafío, porque Jonatán era el siguiente en la línea de Saúl para seguir en el trono, o sea, para seguir como rey. Y bueno, entonces David en algún momento tal vez pudo llegar a pensar, o sea, no sé si la lealtad de Jonatán siga conmigo, porque lo normal es que él siga ahora para ocupar el reino. Y bueno, ya para ir terminando, en el versículo 9, Jonatán le dijo a David:
nunca tal suceda. ¿Cómo crees, David? Estoy consciente del juramento que hemos hecho de amistad. Y somos amigos. Nunca tal suceda. Es decir, ¿cómo crees, David, que yo seré capaz de matarte? No hay pecado en ti, amigo. Y aparte de esto, ¿cómo crees que te voy a matar yo o te voy a entregar a mi padre? Por supuesto que no voy a hacer esto. Voy a demostrar que mi lealtad hacia tu amistad sigue vigente como aquel día que hicimos un pacto cuando te conocí. Así que vemos que estas palabras también como que relajaron a David. Acuérdense, el versículo 8 fue como el momento más tenso, pero también aquí Jonatán pues seguramente contestó, no sé, imaginémonos cómo ha de haber sido esta respuesta. Nunca tal suceda. ¿Cómo crees, David? ¿Qué estás pensando? ¿Qué no he mostrado que soy leal contigo? ¿Que realmente hay una amistad entre tú y yo? O sea, ¿por qué cuestionas mi amistad? ¿Por qué piensas que te voy a matar? ¿Por qué piensas que has pecado? Que yo pienso que tú has pecado. ¿Por qué piensas que te voy a entregar a mi padre? O sea, si estoy aquí contigo, si estamos aquí hablando, pues es porque soy tu amigo. Qué padre amistad de estos dos. Gracias a Dios por pasajes así en la Biblia, donde se nos muestra que aún las amistades pueden pasar por pruebas, pero se hablan las cosas y se avanza en la amistad. Qué tremendo. Entonces, con estas palabras de ánimo, Jonatán le dijo a David que no dudara de su lealtad. David, no dudes de mi lealtad, soy tu amigo, hay un pacto de amistad entre nosotros, fue un juramento que hicimos delante de Dios, yo soy leal contigo, soy leal contigo. Entonces esto fue algo que confortó a David en ese momento, y Jonatán continuó hablando aquí en el versículo 9, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Yo soy el primero en correr a anunciarte que corres peligro. ¿No lo hice ya una vez? Lo haré las veces que sean necesarias. Estoy por ti, amigo. Amigo, estoy por ti. Qué tremenda amistad, en serio. Entonces, con estas palabras, podemos ver ya el cambio ahí en David con el versículo 10. Porque entonces David creyó en la lealtad de la amistad de Jonatán. Y vemos el versículo 10. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? Es decir, ya confío en ti, amigo. Sé que entonces tú sí vas a defenderme, vas a ver por mí, ¿sí? Pero entonces, ¿quién me va a avisar ahora que vayas ahí con tu padre? Si te contesta ásperamente y está decidido en seguir persiguiéndome para matarme, ¿quién me va a dar aviso de esa situación? Porque si tú sales, lo más probable es que tu padre va a pensar que vienes a buscarme para decirme que huya o que sí me quiere matar. Entonces, ¿qué hacemos, amigo? Entonces aquí podemos ver que David sí tomó las palabras de Jonatán y le creyó completamente. Entonces vamos a dejarla aquí, hasta aquí, porque todavía sigue la plática de estos amigos. Y hay más cosas interesantes aquí, pero vamos a dejarle hoy hasta acá. Pero qué interesante que así en la vida, como hay muchas pruebas que pasamos, hermanos, también las amistades sufren pruebas. Y hierro con hierro se aguza el hierro y la amistad de un amigo, ¿no? Decía ahí ese proverbio, que ya se me olvidó cuál era, pero 27, a ver, otra vez vamos a leerlo, por favor. Miren, ya se lo aprendieron. Al final pasan por su estrellita todos estrellita. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por pues estos tesoros que están en tu palabra, que nos dejan ver pues, aún la manera en la que nosotros también debemos comportarnos. Señor, gracias en el nombre de Jesús por la lealtad de amigos. Y sabemos que la Biblia nos ha enseñado que tú has sido el mejor amigo que tenemos también, Señor, porque tú siempre has sido leal con nosotros. Diste tu vida por nosotros en la cruz porque
ninguno de tus amigos, de aquellos que amaste hasta el fin, ninguno se perdió. Gracias. Gracias porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús, tú diste tu vida por nosotros, tus amigos. Gracias. Permítenos responderte de igual manera. Y aún entre nosotros, Señor, entre nosotros también, Señor, permítenos, danos la gracia para responder de igual manera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.